Bien, vamos a ver la introducción al tema de trigonometría. El triángulo rectángulo, la trigonometría analiza todos los triángulos. En este caso vamos a empezar por analizar triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90. Sí, puede ser un triángulo isósceles o escaleno, que sea rectángulo. Entonces, en el caso de trigonometría, para nosotros, los lados que forman el ángulo de 90 grados, este lado, y forman 90 grados, lo vamos a llamar catetos. Estos dos lados son los catetos. Y el lado que está opuesto al ángulo de 90, que es el lado más largo, pues lo vamos a llamar hipotenusa. Que bueno, aquí lo voy a remarcar con color verde. Entonces tenemos que los dos lados se llaman catetos y la hipotenusa. Todavía no sabemos si son adyacentes o opuestos los catetos porque no hemos elegido el ángulo de referencia. Recuerden que estos dos ángulos pueden ser tomados como referencia. Bueno, entonces, en este tema tenemos dos herramientas para analizar o resolver los triángulos rectángulos. La primera herramienta es el teorema de Pitágoras, que en general son dos fórmulas. Una fórmula es para hipotenusa. Esta sería la fórmula para calcular la hipotenusa. Hipotenusa es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Algunos le ponen aquí en los catetos cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Eso es decisión de cada quien. Y la otra fórmula es para calcular catetos. En esta fórmula, la primera, no importa el orden que ponga los catetos. Al final de cuentas se suman y se elevan al cuadrado y se suman. Pero en este formato, en esa fórmula, sí es bien importante poner primero la hipotenusa. ¿Sí? Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ese es el teorema de Pitágoras. ¿Para qué me sirve el teorema de Pitágoras? Aquí lo puse bajo una nota. El teorema de Pitágoras solo sirve para calcular un lado faltante del triángulo. Para ello se necesita conocer la medida de dos lados. O sea, si aquí me están dando que este cateto mide 2 y este cateto mide 2, me mide 3, perdón, pues vamos a poder calcular la hipotenusa utilizando esta fórmula. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado y raíz cuadrada de la suma. Eso es lo que puedo calcular ahí. Ojo, de los tres lados necesito conocer la medida de dos lados. También me pueden dar la medida de la hipotenusa. Pueden decir, por ejemplo, inventando el valor, la hipotenusa tiene una medida de 10 y este cateto mide 8. ¿Qué me falta? Pues el otro cateto. Entonces utilizo la segunda fórmula. Bien, o me pueden dar el otro cateto. Me pueden decir que este cateto mide 7, pues me falta este cateto. Si me dan solamente la hipotenusa y no me dan ni un otro dato, entonces no podemos calcular lo restante. ¿Ok? Entonces siempre me tienen que dar información suficiente. Por eso pongo aquí en la nota. Para ello se necesita conocer la medida de dos lados. De los tres necesito conocer dos para calcular el tercero. Y algo bien importante, que el teorema de Pitágoras no me sirve para calcular ángulos. Si en el problema que quiero resolver, necesito calcular un ángulo, el teorema de Pitágoras no me va a servir. ¿Ok? Esa es la primera herramienta para analizar triángulos, rectángulos. La segunda herramienta es las razones trigonométricas. Son 6, ya las hemos visto en clase. Aquí tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En este caso se forman de la combinación de dos lados, cateto opuesto hipotenusa, cateto adyacente hipotenusa, opuesto adyacente, etc. Acuérdense que para poder calcular el cateto, para saber quién es opuesto y quién es adyacente, es necesario seleccionar, aquí lo puse abajo,
un ángulo de referencia. ¿Ok? Ahorita lo voy a explicar. Bien, ¿para qué me sirven las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son una herramienta más completa porque me sirve para calcular lados y ángulos. ¿Ok? Ángulos del triángulo. Entonces, obviamente me tienen que dar información muy específica para poder calcular ángulos y lados. ¿Sí? Si me dan solamente un lado, pues no voy a poder calcular el ángulo, ni el otro lado. Entonces, me tienen que dar información suficiente. Avanzamos. Referente al ángulo de referencia, para saber cuándo es cateto de adyacente. ¿Cuáles son los ángulos que podemos tomar como referencia? Hay que entender aquí, el triángulo rectángulo tiene tres ángulos, obviamente. Uno de ellos es el de 90, que es el que lo convierte en rectángulo, y los dos restantes son ángulos agudos, miden menos de 90. ¿Ok? Entonces, únicamente podemos tomar como referencia cualquiera de los dos ángulos agudos según la situación. Por ejemplo, vamos a darle nombre a los ángulos. Este ángulo es A, el ángulo este es B y C. Si yo tomo como referencia el ángulo B, este cateto que voy a remarcar con azul, este cateto sería el cateto adyacente. Si ya sabes esto, pues adelanta el video o pasa al video siguiente. Y este que voy a marcar con rojo sería el cateto opuesto. El cateto opuesto a este ángulo que seleccioné como referencia. Opuesto porque está pues frente a. Y el azul es adyacente porque está pegado a o está junto a el ángulo B. Y la hipotenusa esa no cambia. En cambio, sí, vamos a darle aquí nombres. Voy a llamarle de la misma forma. A, B y C. Si cambio de referencia a este ángulo, este cateto, que voy a remarcar con rojo, este de aquí, se convertiría en mi cateto adyacente. Y el lado que voy a remarcar en azul es ahora mi cateto opuesto. Hay que tener bien claro eso. ¿Cuál va a ser mi ángulo de referencia? Yo no puedo nombrar los catetos, cuál es el opuesto y el adyacente, si no tengo mi ángulo de referencia. Muy bien. Por lo general, por ejemplo, si en un problema me dicen, bueno, este ángulo mide 30 grados, se recomienda que si te están dando ya un ángulo como información, pues ese inmediatamente lo tomes como referencia. Si me dan, por ejemplo, en este caso, pues me tendrían que dar este de arriba, por ejemplo, que diga, este mide 30 grados, pues tomamos como referencia el ángulo que me están dando. Y si me dicen, no, pues este mide 42 grados, 3 minutos, por ejemplo, pues tomamos este como referencia. Es la recomendación. Siempre el ángulo que te dé el problema como información, tómalo como referencia e inmediatamente nombra tus lados, cateto opuesto y adyacente, etcétera. Y listo, empiezas a trabajar. Eso es todo por este video.